Mi nombre es Paulina Albores y seré la anfitriona en nuestro evento, en nuestro taller del día de hoy, llamado Mixología, la mezcla idónea para reducir los riesgos y recuperar los desafíos en la protección y gobierno de datos sensibles, ¿no? Cualquier duda, inquietud, también les platico que vamos a estar por vía chat respondiendo todas sus inquietudes, ¿no? Les empiezo a platicar un poquito de la agenda del día de hoy, como la tenemos prevista. En nuestra agenda del día de hoy, que podemos ver en el siguiente slide, estamos hablando en el primer punto tema de la apertura del evento, el cual nos apoyará Gilberto Vicente, que es PMM, Security Compliance and Identity en Microsoft. Posteriormente estaremos platicando un poquito del overview acerca de SecNesis por parte de Alberto Vargas, que es director comercial en SecNesis. Posteriormente, ya entrando en materia y abordando los temas del día de hoy, estaremos hablando de la protección y gobierno de datos sensibles. Esta sesión nos apoyará en compartirnos información Alberto Israel Segovia, que es consultor Senior and Modern Work and Security en SecNesis, que es uno de nuestros especialistas. Y bueno, siguiendo con el tema de investigación y mitigación de riesgos, a cargo de la ponencia de Francisco Valle, que es director de operaciones y socio en SecNesis, así como de Ramiro García, que es otro de nuestros consultores senior, justamente de Modern Work and Security en SecNesis. Y bueno, posteriormente estaremos ya entrando en la parte de las conclusiones y recomendaciones a cargo de Francisco Valle, el cual nos dará hallazgos importantes y que debe de estar guiando en sus empresas hoy en día. Y bueno, al finalizar, en la segunda parte y en temas de poder conversar con ustedes, llevaremos a cabo nuestra experiencia y nuestro taller de mixología del día de hoy. Entonces, pues bueno, buenas noches nuevamente, bienvenidos a los que van ingresando a la sesión, muchas gracias a todos. Y bueno, pues Gilberto Vicente, bienvenido y pues adelante con la apertura de este evento. Gracias a todos. Y una disculpa, perdonen, aquí es importante ahorita que aprovecho que está entrando la audiencia y que se está sumando, me gustaría compartirles algunas recomendaciones en la sesión. Esta sesión será grabada con el objetivo de poder revivir el evento posteriormente y compartírselos también con mucho gusto. Y durante la primera parte del evento mantendremos las cámaras y micrófonos apagados para un mejor desarrollo de la sesión. Cualquier duda, pregunta, con gusto, si nos pueden apoyar en escribirlas en la sección del chat, se encuentra en la parte superior, hay un icono en forma de globo, el cual al presionarlo pueden escribirnos ahí sus preguntas y respuestas y con gusto estaremos respondiéndolas. Adicional, durante el taller de mixología, pues los invitamos justamente a disfrutar de este evento para ustedes y pues a preguntar, a poder disfrutar del mismo, abriendo sus cámaras y micrófonos. Y bueno, al cierre de la sesión les pedimos responder la encuesta de satisfacción para que podamos conocer sus opiniones acerca del evento. Y bueno, ahora sí, presento a Gilberto, bienvenidos. Y bueno, los dejo con Gilberto Vicente con la apertura del evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias y buenas noches a toda nuestra audiencia. Verdaderamente es un placer y un honor darles la bienvenida a nombre de Microsoft, que junto con nuestro socio de negocios SecNesis hemos preparado pues esta dinámica que creemos va a ser bastante interesante para ustedes y sobre todo yo diría para arrancar un buen espacio de reconocimiento a esa gran labor que llevan a cabo cada uno de ustedes en sus respectivas organizaciones. Sabemos que enfrentamos en realidad una comunidad de atacantes bastante bien organizada, en la que detrás incluso de muchas de estas campañas hay gobiernos de Estado patrocinando este tipo de escenario. Hablamos también de una superficie de ataque más compleja que nunca. Entonces, es muy
compleja la labor que llevan a cabo ustedes en su día a día y por supuesto que algo que tenemos que reconocer es esa entrega, esa pasión, ese protagonismo, esa labor heroica que ustedes llevan a la práctica para poder atender esto de manera correcta. Nosotros tenemos como gran prioridad atender la ciberseguridad. Hoy, de hecho, anunciábamos a través de nuestro CEO nuestro compromiso por invertir 20 billones de dólares en los siguientes 5 años, en una reunión que hubo con el gobierno, el presidente de los Estados Unidos, y que eso, por supuesto, que considera eventualmente también la forma bajo la cual podemos ayudar a todo el mundo y, por supuesto, México. Y la razón por la cual se ha convertido esto en la prioridad número uno de Microsoft es muy simple. De ella, es decir, de una correcta ciberseguridad, depende el que las organizaciones y la sociedad digital pueda disfrutar de los beneficios de la tecnología y pensar menos en amenazas y más en oportunidades, sobre todo en tiempos de transformación digital. Reconocemos que vivimos en un ecosistema tecnológico en el que la interoperabilidad es importante, donde quizá ustedes tienen diversas soluciones que hoy utilizan para poder atender esto, y les puedo adelantar que podemos apoyarlos desde Microsoft de diversas maneras. Creo que también es un buen momento para reconocer que vivimos tiempos apremiantes y que las lecciones que hemos aprendido en el plano físico y digital han demostrado que la habilidad que tenemos de responder desde la adversidad en general puede impactar el corto, mediano y largo plazo de cualquier organización. Hace algunos años habría sido bastante complicado reconocer que debíamos prepararnos para lo peor, pues simplemente pensábamos en un estado de prevención. Y por supuesto que la prevención es importante, pero hoy sabemos que la situación ha cambiado por diversas razones, que Beto les describirá también con mayor detenimiento, y la resiliencia se ha convertido en un término que hoy tenemos a flor de piel y sabemos que es muy importante. Entonces, la invitación es a que aprovechemos esta coyuntura para evolucionar nuestra práctica y, ¿por qué no?, resetear expectativas dentro de nuestras organizaciones, donde modelos de referencia como Zero Trust, que más que ser un nuevo acrónimo tecnológico de moda, es una gran referencia que podemos utilizar para poder acompañar todas nuestras decisiones en materia tecnológica, de procesos, lo que hacemos con nuestra gente, incorporar también a nuestra práctica beneficios como los que nos entrega la respuesta a incidentes y la cacería de amenazas, que nos ayudan a poder, en consecuencia, ser mucho más resilientes ante una eventualidad que eventualmente vamos a vivir, ¿verdad? Tenemos muchas formas en Microsoft para poder apoyarlos y de verdad que nos honra el que nos acompañen en esta oportunidad. Y bueno, sin más, aprovecho para cederle la palabra a nuestros amigos de Segnesis, que son para nosotros un socio estratégico muy representativo en el ámbito de la ciberseguridad por la infraestructura, por la capacidad que tienen ellos en distintos frentes, con muchos años de experiencia. Así que los dejo en excelentes manos y disfruten la velada. Mi querido Gil, te agradezco. Ahí ya me ven. Perfecto. Mi querido Gil, te agradezco la presentación. Mi nombre es Alberto Vargas, soy socio director de Segnesis y nos da muchísimo gusto que nos acompañen el día de hoy. Vemos muchos amigos conectados, muchas caras conocidas. Vamos a hacer que el evento sea muy ágil en términos de que no solamente vean presentaciones, sino que vean realmente cómo operan los productos. Y sumando un poquito lo que decía Gil, que te lo agradezco, Gil, por las credenciales que nos mencionaste. En realidad, Segnesis somos una empresa de consultoría de ciberseguridad con oficinas en Monterrey, en la Ciudad de México, y nuestra especialización es de 360 grados, donde apoyamos a los clientes a establecer mejores prácticas de seguridad, apego normativo, evaluamos el nivel de riesgo a los que están expuestos las empresas en términos de seguridad y por supuesto los apoyamos a implementar los controles y esta seguridad
con la más alta tecnología. Lo que nos respalda atrás es, tenemos un alto grado de certificación en estándares, en mejores prácticas, que aquí podemos ver algunas, no voy a entrar por supuesto al detalle, son marcos de referencia generales que acreditan que tienes esos conocimientos. Y por otro lado, tenemos certificaciones muy especializadas en un ecosistema de productos donde efectivamente, donde Gil lo mencionaba, tenemos certificaciones de seguridad muy fuertes en Microsoft, de nube, de data center y algunas otras que nos permiten armar todo un ecosistema para apoyarlos en su estrategia de seguridad. Entonces, ahora sí, vamos a entrar en materia, vamos a platicar hoy de los datos, cómo protegemos los datos, cómo medimos el nivel de riesgo y hoy, la verdad, adelante, Isra, por favor, en la presentación. Hoy la tecnología impacta profundamente nuestras vidas, la forma de hacer negocios, de comunicarnos, y no podríamos pensar hoy en una empresa que no tenga tecnología para eh, hacer más ágiles sus procesos, esta transformación digital. Y claramente esto ha generado un crecimiento exponencial en la cantidad de datos y la información que generamos. Hoy los datos, a diferencia de antes, ya no solo radican en un punto central donde almaceno una base de datos y ahí están todo la información relevante para mi empresa. Hoy están en todos lados. Hoy los tenemos en el celular, en los dispositivos móviles, en las redes sociales, en la nube. Y entonces tenemos que hacer una estrategia de protección de datos y que claramente ha cambiado. La protección de datos y la protección de la información es fundamental para garantizar la confianza, pero para también cumplir con los temas normativos que hoy hay. Entonces aquí, Isra, ¿puedes profundizar, por favor, sobre el tema normativo? Claro, Alberto, es correcto. Como bien lo mencionas, la cantidad cada vez mayor de datos generados por todas las organizaciones de todo el mundo han suscitado ciertas preocupaciones en torno a la privacidad de estos, que inclusive, y como bien mencionas, pues las regulaciones de datos están en aumento en todo el mundo. Aquí en pantalla podemos observar algunos ejemplos de ellos, en los cuales podemos destacar, por ejemplo, la Regulación General de Protección de Datos, o GDPR por sus siglas en inglés, o para el caso de nuestro país, Alberto, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, o también conocida como Ley Federal de Protección de Datos solamente. Este tipo de regulaciones representan por completo un desafío para las organizaciones. Inclusive, aquí les traigo algunos datos que nos permiten descubrir y administrar que los datos están siendo todo un desafío para las organizaciones. Por ejemplo, Alberto, ¿sabían que el 88% de las organizaciones no cuentan con soluciones para detectar y prevenir la pérdida de datos confidenciales? Sorprendente, ¿verdad? Inclusive, más del 80% de todos los datos corporativos son datos oscuros. ¿Qué significa esto? Que no están clasificados, protegidos y por ende mucho menos gobernados. Esto deriva, Alberto, en que más del 83% de las empresas están experimentando desafíos para garantizar el cumplimiento normativo y de la industria, y esto es derivado a una gestión de datos ineficaz. Sí, son datos muy interesantes. Aquí el riesgo es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no los cumplimos? ¿Cuál es el riesgo? Y traemos diferentes riesgos, desde un tema de pérdida de propiedad intelectual. Hace rato platicamos, imagínense que Coca-Cola perdiera su receta o mañana pollos Kentucky. Entonces es importante, por supuesto, esa propiedad intelectual que hoy puede ser un diferenciador de nuestro negocio contra la competencia. Pérdida de confianza. Nuestros clientes, nosotros tenemos información de los clientes. ¿Qué pasa si la perdemos? ¿Qué pasa si soy un hospital y pierdo la información que tengo de estudios clínicos de mis clientes? Y por supuesto esto nos lleva a un daño reputacional que mañana vamos a estar siendo públicos sobre este tipo de pérdida de datos. Inclusive lo tenemos hoy que notificar. Y por supuesto las multas, ¿no? O sea, al estar en un entorno mucho más regulado, el riesgo de no cumplir con una protección de datos y fugas, hoy tendríamos que cumplir con temas de multas importantes. Ante estos riesgos,
Es un reto detectar, gestionar y, por supuesto, proteger la información sensible. Entonces, recordemos que esto se trata de proteger la información a donde vaya y donde esté, porque como dijimos hace rato, ya no está en un solo lugar. Y hay que hacernos unas preguntas que son muy importantes. ¿Sabemos dónde están los datos críticos de la institución? O sea, hoy podría yo detectar si están en la laptop de mi empleado o en la laptop de un proveedor o dónde está esa información. Es importante porque si no sabemos dónde está la información, no podemos protegerla. Después, tenemos el control realmente de esa información ya que está fuera de nuestra institución. Cuando está en esta laptop, cuando está en la nube, cuando la mandé a Dropbox, cuando la mandé a otro contenedor, ¿cómo controlo esa información y cómo la gestiono? Y por último, es importante para las instituciones tener una solución que les permita, por supuesto, clasificar, etiquetar esta información y proteger. Entonces, aquí te pediría, Isra, si nos puedes decir la mejor forma de cómo empezaríamos, cómo hacemos esto como instituciones para capitalizar. Correcto, Alberto. Excelentes preguntas. Inclusive, pues bueno, Microsoft nos va a llevar prácticamente de la mano para poder contestar cada una de las cuestiones que acabas de elaborarnos. Microsoft nos brinda un camino para proteger y gobernar nuestros datos, el cual consta de 4 pasos principales. El paso número 1, que como bien comentabas, conocer nuestros datos, tener una visión general y un amplio panorama de los datos que se generan en la organización, pero sobre todo, Alberto, identificar aquellos datos que son más importantes y que representan un nivel de criticidad mayor para nuestro entorno. El segundo punto, Alberto, es proteger los datos. Una vez que nosotros ya identificamos nuestros datos sensibles, tenemos que protegerlos. ¿De qué manera? Aplicando acciones de protección como cifrado, restricciones de acceso, marcas visuales, y aquí también engloba el punto del etiquetado y de la clasificación de los datos con base en su nivel de sensibilidad y grado de confidencialidad. El tercer paso que Microsoft nos indica es prevenir la pérdida de datos, es decir, evitar el uso compartido accidental de información confidencial por parte de nuestros usuarios. Y por último, el gobierno de los mismos, retener, eliminar, almacenar, pero sobre todo cumplir con las normativas de datos aplicables hacia nuestro negocio. De hecho, Alberto, me gustaría poder enfatizar más en cada uno de estos puntos, mostrando las bondades que Microsoft Information Protection nos ofrece para poder cumplir con cada uno de estos 4 pasos que Microsoft nos brinda en su proceso de protección y gobierno de datos. Para ello, Alberto, les voy a proyectar toda mi pantalla para mostrarles una consola que nos va a permitir tener la visión de esos datos y que nos va a ayudar a cumplir con el primer paso que Microsoft nos brinda, el tema de conocer los datos. Voy a dejar de compartir un instante la presentación y por favor me indican cuando puedan visualizar toda mi pantalla. Denme un segundito y como bien les mencionaba Alberto, el primer paso que Microsoft nos indica es el conocer nuestros datos. Tener una visión general de cómo se están generando los datos en nuestra organización y poder identificar cuáles son nuestros datos sensibles y que representan un nivel de atención mayor para nuestra empresa. Supongamos, Alberto, que nuestra organización pertenece al giro bancario y que para nosotros los números de tarjeta de crédito que se encuentren en los documentos representan información sumamente sensible para la organización. ¿Cómo nosotros podemos conocer en dónde residen estos datos? Microsoft Information Protection, a través de la herramienta llamada Explorador de Contenido, nos permite precisamente hacer un análisis de los documentos que contengan algún tipo de información sensible. En este caso, yo voy a buscar números de tarjeta de crédito. Como podemos observar, Alberto, aquí se nos muestra la cantidad de archivos que se han detectado en cada una de las ubicaciones en la nube de las soluciones de Microsoft 365. En este caso, Exchange, es decir, los correos electrónicos, el tema de OneDrive, Alberto, para las cuentas donde los usuarios almacenan su información que generan por parte de la organización y los sitios de SharePoint que nos permiten colaborar dentro de nuestra misma empresa.
Por ejemplo, si yo abro alguna cuenta de OneDrive, voy a poder observar la cantidad de usuarios dentro de mi organización que dentro de su cuenta de OneDrive cuentan con este tipo de información sensible. Voy a buscar mi usuario, Alberto, y no solamente eso, nos enlista la lista de archivos que precisamente detecta que contienen este tipo de información sensible. Y si nosotros quisiéramos ir todavía más a detalle, Alberto, yo desde aquí, desde esta misma herramienta de explorador de contenido, puedo tener una previsualización del documento con el objetivo de asegurar y de validar que efectivamente ese documento contiene información sensible. Como lo vemos aquí en pantalla, Alberto. Eh, Podemos determinar y podemos concluir que efectivamente ese documento cuenta con información crítica para nuestro negocio. De esta manera, Alberto, pues podemos tener un amplio panorama y visibilidad de dónde residen los datos sensibles para nuestra empresa. Muy bien, Isra. De hecho, a ver, entonces, a través de esta herramienta estamos viendo dónde está la información, que en este caso cumplía con un lineamiento de PCI, que son las tarjetas de crédito, y con esto tengo visibilidad de si lo tienen en el correo, lo tienen en carpetas, lo tienen en algún sitio compartido. Ahora, Correcto. ¿cómo lo protejo? Ya lo identificamos, ¿cómo lo protejo? Excelente pregunta, Alberto. De hecho, si recordamos el proceso que Microsoft nos brinda, el segundo paso, una vez que ya conocemos nosotros nuestros datos e identificamos cuáles son los de mayor relevancia y sensibilidad de nuestra organización, debemos de proceder con el segundo paso, que es la protección. Hoy en día es sumamente importante, Alberto, asegurar que solamente las personas autorizadas sean las únicas que puedan acceder a datos sensibles y críticos para el negocio. Y para ello, pues bueno, también Microsoft nos brinda una herramienta que permite proteger este tipo de datos independientemente, Alberto, de dónde se encuentren almacenados, cómo se compartan y por qué medios viajen. ¿Vale? En este ejemplo, yo aquí tengo un documento de Word en el cual, como lo observamos, estoy colocando un número de una tarjeta de crédito. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo guardo este documento en mi cuenta de OneDrive? La misma herramienta y tecnología de Microsoft Information Protection detecta que dentro del contenido de este documento hay información sensible y crítica para el negocio. En este caso, un número de tarjeta de crédito, siguiendo con el mismo ejemplo del giro bancario. ¿Y qué es lo que esto genera? Pues bueno, reglas que clasifican y etiquetan automáticamente el documento con base en la sensibilidad y confidencialidad del mismo. Pero no solamente eso, Alberto, sino que también protegen el archivo. ¿De qué manera? Pues bueno, a primera instancia colocando un distintivo visual, que en este caso es una marca de agua, que permite identificar que el documento contiene información sensible para el negocio. Y por otro lado, Alberto, cifra el acceso al documento para solamente las personas autorizadas. Para este caso y para este ejemplo, la regla determina que solamente los usuarios del dominio de segnesis.com.mx son los únicos que van a poder acceder a la información contenida dentro de este documento. Entonces, imagínate, Alberto, si por alguna razón ese documento llegara a manos de una persona ajena a la organización, por ejemplo, tengo una cuenta de pruebas de un dominio ajeno a segnesis.com.mx, el dominio se llama @isec.mx, que por alguna razón ese documento llegara a manos de esa persona. Ahorita pues fue por correo electrónico, pero puede haber sido a través de una USB, a través de algún link de alguna nube pública, de alguna nube privada, inclusive a través de haber compartido un enlace de OneDrive o de SharePoint. Llega el correo electrónico hacia la bandeja de este usuario. El usuario va a poder recibir y va a poder visualizar el archivo, pero en el momento en el cual intenta acceder a los datos contenidos dentro del documento, nos arroja el siguiente mensaje. No estamos logueados con una cuenta que tenga permisos para visualizar la información sensible del documento. De esta manera, Alberto, aunque personas no autorizadas tengan el documento en sus manos, no van a poder consumirlo, ya que el documento se encuentra cifrado y solamente permite el acceso a los usuarios del dominio en cuestión. Perfecto. Con una clasificación de un campo que encontré, le pone propiedades al archivo de tal forma que nada más lo va a poder ver la gente que esté con permisos, y si llegara a salir de la institución por cualquier medio, simplemente no lo van a poder leer. Ahora,
¿Cómo prevenimos fugas de información? Aquí ya lo clasificamos. ¿Cómo podemos prevenir que a través de otras aplicaciones se hagan fuga de información? Es correcto, sí, correcto, Alberto. De hecho, pues bueno, no basta solamente con identificar nuestros datos y con protegerlos. Inclusive en el roadmap que yo les mostraba que Microsoft nos brinda, el tercer paso precisamente es la prevención de pérdida de datos. Hoy en día, Alberto, he percatado que muchos usuarios utilizan ciertos medios no autorizados por la empresa para transferir datos confidenciales y sensibles para la organización. El ejemplo más claro de ellos es el WhatsApp, Alberto. Muchas personas utilizan esta herramienta como medio de difusión de información sensible para la organización. Sin embargo, Microsoft Information Protection, a través de sus funcionalidades de prevención de pérdida de datos o DLP, puede generar reglas que eviten o que impidan este tipo de acciones. Por ejemplo, Alberto, aquí tenemos un blog de notas, el cual contiene de nueva cuenta información sensible y siguiendo en el mismo ejemplo de que nuestra organización pertenece al giro bancario y los números de tarjeta de crédito son información sensible. Como puedes observar, pues bueno, el blog de notas no se encuentra clasificado y por ende no cuenta con ninguna protección, pero asimismo contiene información sensible. ¿Qué es lo que ocurre si en algún momento yo intento compartir ese documento, ese blog de notas con alguno de mis contactos vía WhatsApp? Veamos qué es lo que ocurre. Como podemos observar, Alberto, la misma herramienta de Microsoft Information Protection está detectando que se está intentando extraer información sensible para la organización a través de un medio o de una aplicación, en este caso no autorizada o aprobada por la organización. De tal manera que la misma herramienta de DLP de Microsoft impide que se lleve a cabo dicha actividad, bloquea el envío del mensaje y pues bueno, nos asegura que nosotros como organización reduzcamos la brecha de fuga de datos por parte deliberada o no deliberada de nuestros usuarios. Muy bien, Isra. La verdad es que muy claro, ya sabemos dónde están los datos, ya sabemos cómo protegerlos y por otro lado podemos prevenir fugas de información. Ahora, ¿cómo damos seguimiento al cumplimiento normativo de estas políticas? Excelente pregunta, Alberto. Como bien lo mencionas, pues bueno, Microsoft nos dice que el cuarto paso es la prevención de pérdida de datos. La prevención, perdón, el gobierno de los datos. ¿Cómo nosotros vamos a gobernar los datos? Hoy en día, pues regir los datos con base a las normativas aplicables al negocio es un tema primordial para las organizaciones. Como ya lo mencionabas, Alberto, hay regulaciones que exigen a las empresas cumplir con ciertos requerimientos normativos y ya también nos mencionaste los riesgos a los cuales nos exponemos nosotros como organizaciones al no cumplir con este tipo de estándares. Para ello, Microsoft Information Protection, a través de una herramienta llamada Administrador de Cumplimiento, pone a nuestra disposición evaluaciones de los controles que actualmente tenemos definidos en la organización y nos brinda una evaluación de, en este caso, del cumplimiento con respecto a una normativa específica aplicable a nuestra organización. Como podemos observar en pantalla, en este ejemplo, yo estoy realizando una evaluación de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares aplicable para nuestro país de México. Y aquí podemos observar la calificación o puntuación actual con los controles que tenemos implementados en la organización, pero no solamente nos va a indicar, ok, esta es tu calificación, sino la misma herramienta de Microsoft nos va a decir cuáles son las acciones de mejora claves que podríamos, o mejor dicho, que debemos de implementar en nuestra organización para robustecer este score o esta puntuación que actualmente tenemos de cumplimiento de esta ley y por ende, Alberto, pues llegar a un punto de cumplirla al 100%. Entonces, de esta manera, pues Microsoft nos da esa visibilidad y nos prepara y nos lleva de la mano para poder cumplir al 100% con las normativas aplicables hacia nuestro negocio. Pues bueno, como pudimos observar, Microsoft cuenta con herramientas que nos van a ir guiando en cada uno de los 4 pasos del proceso y que pues bueno, van a ser que ese camino para el gobierno y protección de la información sea mucho más sencillo en nuestra empresa. A continuación, los voy a dejar con mis compañeros Francisco y Ramiro, quienes nos hablarán acerca de un tema sumamente importante para la organización, que es la administración de los riesgos internos. Pero no sin antes agradecer su atención
en la exposición de estos temas y solicitarles su apoyo para que puedan apoyarnos contestando 2 preguntas que les aparecerán directamente en el chat de Microsoft Teams. Nuevamente reitero el agradecimiento y los dejo con mi compañero Francisco. Gracias, Isra. Bueno, pues vamos a dar unos segundos a que terminen de contestar la encuesta de ubicación. Esto nos va a ayudar mucho a pues darnos una idea de la etapa en la que se encuentran ustedes en temas relacionados con protección de datos. Por favor, traten de contestar lo más pronto posible y mientras tanto continuamos con la agenda. Como mi compañero Israel ya mencionaba, ahora me toca platicar un poquito al respecto de un tema que está hoy más vigente que nunca. Este tema representa una de las preocupaciones más importantes para todas las organizaciones, que son precisamente los riesgos internos. Muchas empresas están hablando de estos riesgos internos con el mismo nivel de importancia que los riesgos externos. Las amenazas de este tipo de riesgos son hoy más importantes que nunca, en especial en la nueva realidad en la que estamos por el tema del COVID, en donde tanta gente trabaja ahora desde casa y sobre todo porque se espera que dicha tendencia se mantenga hacia adelante, incluso post pandemia. Ram, estás en mute. Correcto, Paco. De hecho, el riesgo ahora lo puede generar cualquier persona, incluso ya de manera no intencional. Me refiero a que inadvertidamente ya los empleados pueden, por ejemplo, estar instalando código malicioso en sus equipos, puede estar compartiendo accidentalmente archivos o carpetas completas con información sensible hacia el exterior sin que se estén dando cuenta, o incluso compartir datos personales que luego puedan ser utilizados para robar la identidad del empleado y después a partir de ahí el atacante, ya sea un atacante interno o un externo, puede escalar lateralmente hasta conseguir privilegios más avanzados y bueno, ya con esto poder generar ataques de mayores dimensiones. De hecho, según Gartner, más del 60% de los incidentes que generaron amenazas internas durante el 2020 fueron resultado de acciones de empleados descuidados. Y el 23% de estas amenazas internas ya fueron consideradas como maliciosas. Ramiro, entonces, quiere decir que es cierto, o sea, las organizaciones deberían estar hoy tan preocupadas por identificar y mitigar riesgos internos como lo estarían para temas de riesgos externos, ¿es correcto? Correcto, Paco. De hecho, hay un concepto que pues, lo hemos escuchado bastante, que es el tema de Zero Trust o cero confianza, y ahí es donde se adapta a este término y las organizaciones deben asumir que aún los empleados más confiables pueden representar graves riesgos a la organización. Como sabemos, ahora el estrés emocional, sobrecargas de trabajo, entre algunos otros factores, pueden ser causales de distracción y de falta de cuidado, por lo cual puede llevar a que puedan filtrar datos o inclusive hasta que puedan dejar puertas abiertas para que los atacantes tomen ventaja de estos datos sensibles. Ok, Ramiro, cuéntanos, ¿cómo es posible mitigar estos riesgos y evitar que estas amenazas ocurran? Bueno, la mitigación de este tipo de riesgos internos generalmente inicia con una adecuada recopilación de señales. Las señales a las que me refiero son estas que están aquí eh, presentadas en pantalla y muchas otras, pero por ejemplo puede ser que cuando el usuario accede a archivos confidenciales que normalmente no accedía, cuando el usuario copia archivos confidenciales y se los lleva a través de una USB, un pendrive, un disco duro externo, o cuando puede estar mandando información sensible a través de correo electrónico a destinatarios externos o inclusive a destinatarios internos, pero que no deberían de tener acceso a esa información. O también cuando el usuario se exprese de una manera inadecuada, por ejemplo, en plataformas de colaboración interna, tal como lo es Teams o algunos otros medios. Ok, Estas señales, ¿sí? perdón, ¿y cómo hace el sistema? ¿Cómo recolecta esta información y qué pasa después? Ah, perfecto. Sí, aquí hay un componente. De hecho, Microsoft 365 Inside the Risk Management es una plataforma, un servicio que es el responsable de integrar naturalmente con todos los registros de actividad de nuestros usuarios en el ambiente de Microsoft 365.
Y así como lo hace con las actividades de los usuarios, lo hace con políticas de la empresa. Es decir, Microsoft ya nos provee la capacidad técnica de poder colectar todas esas actividades. Ahora, una vez que se capturan ya estas señales, después son analizadas en tiempo real y aquellas que se desvíen de patrones de comportamiento típicos se van a identificar como actividades riesgosas en forma de alertas en la plataforma que después van a poder ser reportadas hacia los equipos de seguridad de la empresa. Es importante mencionar que para este tipo de procesos de soporte se van a anonimizar cualquier dato personal que del usuario, perdón, para que se puedan proteger su privacidad. Cada alerta entonces es priorizada de acuerdo a la severidad o el nivel de riesgo, de tal forma que las áreas de seguridad pues, pueden entonces enfocarse en investigar aquellas que son más importantes. Las áreas de seguridad también pueden consultar algo que se llama timeline o línea de tiempo de las señales del usuario para poder analizar patrones de comportamiento. Entonces, Excelente. Oye, ¿quieres decir entonces que Microsoft 365 sería capaz inclusive de identificar cuando el comportamiento, por ejemplo, en la forma en la que un empleado se comunica con otros, digamos, utilizando plataformas como Teams, pudiera ser un indicador que sugiriera la existencia de un riesgo interno elevado? es correcto. De hecho, existe una solución llamada Microsoft Communication Compliance, que a su vez tiene un componente que realiza algo que se llama análisis de sentimientos, el cual nos va a aportar un contexto bastante valioso para poder identificar y descartar rápidamente falsos positivos. Tras realizar una investigación de las actividades de los usuarios, incluido lo que acabamos de comentar, el análisis de sentimientos en Communication Compliance, también nos pueden revelar importantes, eh, digamos, eventos que son, por ejemplo, intentos de acoso o intimidación. Los riesgos inminentes pueden ser escalados inmediatamente por seguridad hacia otros departamentos, como por ejemplo son RH o el departamento de legal para su propio seguimiento. Y el seguimiento de estos casos, bueno, entonces este ya es determinado por las políticas actuales de la empresa, políticas legales, políticas de seguridad, entre otras. Excelente. Entonces, ahora me paso a presentarles cómo se ve en la práctica. Brevemente, este es el panel principal del Insider Risk Management y podemos ver en este tab de alertas todas las alertas que se han desencadenado a través del tiempo y aquí podemos ver cómo algunas alertas se han disparado, otras alertas se han cerrado hasta llegar hasta nuestro punto actual. Aquí en la parte de abajo vamos a poder ver todos los usuarios hacia qué política están haciendo match esos usuarios, perdón. De aquí nosotros podemos escoger algunos usuarios y después generar algo que se llaman casos. Y estos casos, bueno, van a tener muchísima más información correlacionada. Lo que podemos hacer también es generar un reporte, un User Activity Report, un reporte de actividad de usuario y dentro de este reporte de actividad vamos a poder tener todas las actividades que han generado nuestros usuarios en términos de qué tipo de acciones generan sobre archivos sensibles o no sensibles. Por ejemplo, aquí en este panel de la izquierda vamos a ver todas las actividades del usuario, inclusive con código de colores. Por ejemplo, este color azul significa que fue un evento del tipo acceso a información. En este caso nos dice que se accesó a SharePoint a información sensible. Estos que están aquí por abajo, en código de color mostaza, dice que es un evento del tipo colección de información. Como podemos ver aquí dice que se descargó información de SharePoint, ¿no? Y así muchísimas más, ¿no? Por ejemplo, esta de exfiltración, quiere decir que correo se envió fuera de la organización. Todo este tipo de eventos también los vamos a poder ver acá del lado derecho, solamente a nivel de gráfico. Y aquí está representado igual por códigos de color y podemos hacer clic en cada uno de ellos y poder tener el mismo detalle que veíamos acá en nuestro panel izquierdo. Por ejemplo, podemos escoger alguno, este que dice que se copiaron algunos archivos hacia un dispositivo USB, que puede ser un pendrive o un disco duro externo. Nosotros podemos escoger aquí para ver el detalle de esta actividad y vamos a poder ver qué archivos son los que se copiaron hacia ese USB.
que por ejemplo aquí está estrategia comercial, lista de CURPS, etc. Aquí todavía podemos darle clic a alguno en particular y ver más detalle de este evento, ¿no? Por ejemplo, quién fue el actor que inició esta actividad, hacia dónde lo estuvo copiando, la dirección IP pública del usuario que tuvo en ese momento que generó la actividad, el dispositivo en donde generó esa actividad, la ruta original en donde se encontraba y hacia dónde se copió, etc. ¿Ok? Y aprovecho para presentarles Communication Compliance también, que es esto que habíamos comentado que tiene análisis de sentimientos a través de las plataformas de colaboración, por ejemplo, Microsoft Teams y también a través de correo electrónico. Nosotros vamos a poder identificar qué tipo de conversaciones tienen nuestros usuarios, por ejemplo, del tipo de conflicto de interés, manejo de información sensible o inclusive manejo de lenguaje que resulte ofensivo o amenazante, ¿no? Y nosotros podemos hacer el drill down a todo esto y ver quiénes son los usuarios que están generando ese tipo de actividades. Aquí están enlistados, pero en manera de anonimizados, pues, y tenemos los matches de cada uno de estos usuarios. Después, este tipo de casos se pueden escalar y se pueden tener más detalle de todo esto, ¿no? Y en el lado de la derecha nos representa una gráfica bastante simple de en las fechas en las que más se están generando este tipo de comunicaciones. Entonces, de manera general, esto es lo que corresponde a Microsoft 365, Insider Risk Management y Communication Compliance. Gracias, Ramiro. Bueno, algo importante, mencionar esta consola que Ramiro nos muestra es una consola en vivo, es realmente un sistema propio, es nuestra consola en Segnesis y por supuesto es un caso real, ¿no? Es reportes que realmente están ocurriendo al día de hoy. Y definitivamente creo que consideran todos que esta es una forma de identificar y reaccionar ante riesgos que antes no habíamos visto y ahora está al alcance de todas las organizaciones y en especial está al alcance de roles que tradicionalmente no son los que monitorean sistemas de seguridad informática, como pueden ser roles relacionados con el cumplimiento, con la parte legal, financiera, etcétera. Entonces, la verdad es que creo que es bastante interesante lo que acabamos de ver. Ahora, les voy a pedir contestar una última pregunta de ubicación antes de pasar a nuestro cierre del evento y pasar a conclusiones y recomendaciones. Entonces, si me ayudan, por favor, a proyectarla, se los agradecería mucho. Vamos a dar unos segundos para que la mayoría pueda contestar. Excelente. Bueno, finalmente procedemos ya a la parte final de la plática, de la parte de negocios y con las siguientes recomendaciones. Creo que es claro para todos nosotros que las organizaciones ahora más que nunca deben enfocarse en proteger los datos, no solo por los riesgos externos que ya todos hemos escuchado, no todo tipo de ataques, ransomware, hackeos, robos de información, sino también aquellos relacionados con la filtración y pérdida de datos mismos que pueden generar pérdidas económicas muy grandes a las organizaciones, pero inclusive las pueden hacer sujetas a grandes multas. Hoy en día las organizaciones no siempre tienen claro el camino a seguir y no saben necesariamente siempre cómo aprovechar la tecnología como la que acabamos de ver hoy. Por eso, Iram, si me ayudas por favor a cambiar el slide, Segnesis y Microsoft ponen a su disposición un conjunto de talleres que bajo el nombre de Security Workshops ayudan a las organizaciones en la tarea de comprender, evaluar y probar tanto en un contexto técnico como en un contexto de negocios, las tecnologías, entre muchas otras, que acabamos de conocer. Estos workshops son entregados por gente de Segnesis totalmente certificada en diversas disciplinas y tienen como entregable final un plan completo de adopción que está customizado a cada una de sus organizaciones.
muchos clientes pueden ser elegibles para recibir uno o varios de estos workshops totalmente sin costo. ¿Me ayudas con la siguiente, Ram? Como pueden ver en esta gráfica, existe un workshop disponible. En total estamos viendo 7 en la parte inferior, que están listos para ayudar a todo tipo de clientes dependiendo del nivel de madurez en el cual se encuentran, ya sea que están tal vez todavía en una fase de adopción temprana de nube, estén muy interesados en todo este tema de la protección del trabajo remoto, temas relacionados con asegurar las identidades. Lo que vemos en amarillo son los workshops, el 4 y el 5, que están muy enfocados en los temas que vimos el día de hoy, que es todo el tema de seguridad avanzada y habilitada para el cumplimiento, y más adelante inclusive temas ya relacionados con la habilitación de tecnologías como la inteligencia artificial y sistemas tipo SIEM que nos ayudan evidentemente a la identificación oportuna de amenazas y la respuesta automatizada. Entonces podemos ayudarlos a adentrarnos en cada uno de estos temas tan importantes a través de uno de los workshops. Si alguno de ustedes estuviera interesado en llegar a más profundidad, por favor, ayúdenos mandando un correo electrónico a la dirección que aparece abajo y con todo gusto los contactaremos. A continuación, y ya para el cierre de la parte de negocios, le pido a Paulina que nos apoye con los últimos comentarios y demos pie también al evento de mixología. Muchísimas gracias a todos.